esa época que no había computador para poner toda la música e irse y que no quedaba nadie, pues tocaba poner canción por canción, disco por disco, y hice el turno de bombillo del fin de semana, viernes, sábado, domingo, de 10 de la noche a 8 de la mañana durante cerca de un año. Después obtuve mi primer contrato en RCN Radio en La Mega en 1994. Cuando comenzó La Mega estuve por espacio de 6 meses y volví a Caracol ya contratado a Radioactiva, donde fui coordinador de eventos de colegios. Entonces me inventaba todas las actividades con los colegios y todas las cosas. Y después pasé a una especie de licitación que hicieron en una emisora de William Vinasco que quedaba en 104.9, que se llamaba Acuario Estéreo, y la querían modernizar un poco. Y entonces así hicimos la estación y en 6 meses nos fue muy bien, la metimos en el top 10 y me llamaron ya de Caracol a dirigir mi primera emisora, que era Oxígeno. Después dirigí los 40 principales, dirigí Tropicana, fui director adjunto de emisoras musicales. Paralelamente en 2001 en Caracol Radio, paralelamente en el 99 comenzamos una transmisión de fútbol entre amigos en Radioactiva que se llamaba Rock and Goal, cuyo eslogan es más pasión menos técnica, y fue una manera diferente de hacer deportes, porque toda la vida había querido hacer deportes y era muy difícil encontrar un lugar donde ya estaban todos y donde era muy difícil entrar, que eran las emisoras deportivas y la radio deportiva. Entonces pasamos 15.000 proyectos y pilotos y demos hasta que nos dejaron hacer el Rock and Goal, y el Rock and Goal tuvo un suceso, y en 2002 ya estábamos haciendo televisión basado en esa transmisión en el Canal 13, y hacíamos un programa que se llamaba Contragolpe y otro que se llamaba Pelotas. Nosotros mismos hicimos nuestra propia productora de video para hacer los programas en el Canal 13, que es un canal público que se estaba cayendo a pedacitos, y encontramos ahí un espacio para mostrar nuestro trabajo, y nos empezó a ir muy bien también en eso. Ya en 2002 también empecé a hacer un programa que se llamaba Goles y Maestros en la básica de Caracol, en la cadena básica de Caracol, con Iván Mejía, con Hernán Peláez, y con un técnico que invitaban todos los días. Y entonces como que durante varios años llevé la carrera musical y de deportes paralelamente. En 2007 tengo un paso fugaz por RCN, vuelvo a Caracol Radio, ahí soy director artístico de la W y director del programa El Alargue y del programa Sábado Nuestro, y también hacía las transmisiones de Rock and Roll. Empecé en 2007 también a escribir en El Espectador, y en 2010 lo de televisión se trasladó al canal deportivo de Tele, Soy Claro, con un poco más de recursos. Eso lo estamos haciendo ya hace 4 años, y en 2011 paso a RCN a ser director de emisoras musicales de Bogotá, y al mismo tiempo hacer los programas FM Fútbol Mundial y el programa En la Jugada. El primero es de fútbol, sobre todo internacional, y el segundo combinamos actualidad con deportes y con sexualidad. Tenemos unos roles bien definidos en la mesa, y es un programa que también pues ha salido como buen suceso. Dejé la radio musical hace un par de meses, y aunque estoy al frente del sistema de la FM, que incluye parte musical, es una emisora más de contenidos mixtos. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con gestión. Y al aire estoy en esos 2 programas de radio que acabo de citar, en los de televisión, que se teórica en Telmex y Claro, y escribo para El Espectador. Eso es lo que hago hoy en día. Que si me considero un líder, yo creo que es un poco antipático considerarse líder. Me parece que es un poco antipático, ¿no? Digamos que un poco por mi forma de ser y mi personalidad, en un principio, si se quiere, no sé si bien o mal encausado, pero hoy en día lo trato de llevar mejor. He tenido como esa obsesión de que las cosas se hagan como me las puedo imaginar, y para eso pues siento la necesidad de estar como encima de ellas, pero dentro de eso siempre delegar, entregarle roles a las personas, roles fundamentales y responsables donde cada quien se sienta responsable, y cuando alguien se siente responsable de algo que le gusta hacer, pues él le entrega bastante al equipo, y entonces así se forman los equipos, no sé si ganadores, pero sí los exitosos, o al menos los equipos comprometidos. Si ser líder es estar obsesionado con que las cosas se hagan como me las imaginé, pues entonces puede ser que sí. Cuando tomo una decisión para alcanzar una meta, ¿cómo incentivar el trabajo? Es fundamental, después de que se toma una decisión, para incentivar al equipo de trabajo, más allá de palabras bonitas y palabras motivadoras que tienen que estar dentro de un equipo que quiera ser ganador, lograr las metas, definir los roles. Definir los roles es saber que cada miembro del equipo tiene una labor fundamental dentro del desarrollo de las actividades a emprender para lograr el objetivo. Y en ese orden de ideas, pues todo el mundo se siente motivado.
Si yo juego de defensa en mi equipo de fútbol y ese es un rol importante, pues me siento motivado. Y es importantísimo que todos estén motivados, porque con una persona que no esté, seguramente se empieza a partir el grupo, porque empiezan a aparecer los chismes, el corrillo, en fin, todas las cosas que rompen a los grupos. Un equipo de trabajo, para ser más eficiente, se estructura a partir de la definición de roles. Quiero hacer hincapié en eso porque todas las personas tienen como unas habilidades a desarrollar, unas fortalezas y otras debilidades. Yo no puedo poner a alguien que es importante en las labores creativas a hacer labores administrativas cuando hay alguien dentro del grupo que tiene más capacidad de ser administrativo porque es más ordenado. Eso no quiere decir que el creativo sea menos bueno o que el administrativo sea menos malo o menos bueno también. De manera que zapatero a tus zapatos, fortalecer las fortalezas me parece supremamente importante. No quiere decir eso que no se trabajen las debilidades, pero en ese momento las debilidades se deben trabajar más en el conocimiento del rol del prójimo para respetarlo que en trabajarlas para yo mejorarlas. El personal que integra un equipo de trabajo debe tener una única característica y es ser buena persona y estar comprometido. Dentro de eso pues hay una cantidad de valores que no se enseñan ni en el colegio ni en la universidad sino en la casa, que son honestidad, compromiso, sacrificio, solidaridad. Son cosas que vienen de la casa. Y lo otro es estar haciendo lo que le gusta. Si alguien no está haciendo lo que le gusta, va a ser muy difícil que lo saque adelante. Frente a las decisiones de mi jefe superior, muchas veces uno las comparte y otras veces no las comparte, pero lo importante es no quedarse callado, saber decir en el momento que debe decir las cosas y por lo menos manifestar la voz de protesta. Me he dado cuenta que la mayoría de las veces por lo menos se tienen en cuenta los puntos de vista. Yo creo que cuando uno hace parte de un equipo de trabajo, creo que todos tenemos jefes, ¿no? Hasta los dueños de las empresas tienen como jefes a los que cobran los impuestos, pero uno de manifestar las inconformidades, eso sí sabiendo hacerlas y conociendo el entorno y la cultura empresarial de donde uno está. Es una lástima que normalmente los jefes no resaltan las fortalezas de los miembros de los equipos de trabajo. Yo creo que ahí hay mucho por trabajar en general en los líderes, ¿no? Hay muchos celos. La mayoría de líderes piensan que los de su equipo de trabajo tarde o temprano van a quitar su trabajo y que eso no es bueno. Yo, por el contrario, pienso que si uno trabaja con los mejores, pues el trabajo de uno se va a ver mejor. Si uno trabaja con miedo, pues el trabajo se va a salir con miedo y va a salir mal. Han sido pocos los jefes que me han resaltado o que yo haya sentido que han resaltado mis capacidades y mis fortalezas. Antes sufría por eso, ya no, yo hago mi trabajo ya. Pero supongo que si me tienen en cuenta es porque ven algunas características importantes en mí. Francamente, pocas veces me han dicho que usted es bueno porque es esto o lo otro. Pero pues digamos que ya pasó. Uno debe trabajar con afán de reconocimiento porque eso alimenta el ego y el ego alimenta otras cosas negativas. Por supuesto que cómo desarrollo mis habilidades en mi grupo de trabajo, pues yo me las conozco, no las que me dijeron mi jefe, sino que yo en un nivel de autoconocimiento que cada día es mayor dentro de la madurez de cualquier ser humano. Yo me autoexamino, me cuestiono muchas cosas y me pregunto muchas cosas y cada día me encuentro más debilidades y más fortalezas, pero las desarrollo dentro de lo mismo. Si yo veo como espejo que el grupo al cual yo pertenezco y donde tengo unos líderes no tiene roles definidos, no tiene un orden definido, pues yo creo que esas cosas son las primeras que hay que erradicar de cada equipo que uno tiene bien liderado, ¿no? Por eso, uno se da cuenta de lo malo hacia arriba para no aplicarlo hacia abajo y es una buena manera, pero insisto en fortalecer las fortalezas. Me parece que es fundamental. Siempre va a haber, en cualquier grupo de trabajo siempre van a existir falencias, pero si yo, el creativo que tengo a mi cargo, le promuevo su creatividad y lo motivo en ese sentido, pues seguramente por ese lado van a venir más cosas buenas que malas. Seguramente faltarán otras cosas siempre, y esa es parte del proceso humano. Son imperfectos los procesos humanos. A mí me encanta que me contradigan en mi equipo de trabajo.
que no me gusta decir mi equipo de trabajo, porque es nuestro equipo de trabajo. Entonces, perdón, no sé decir mi equipo de trabajo. Creo que cuando uno habla de mi equipo, está excluyendo a la gente, y entonces uno no es dueño de nadie. Pero me encanta que me contradigan, porque muchas veces me ponen a pensar. Infortunadamente no siempre pasa, tampoco critico que pase, que no pase, porque finalmente pues hay roles, hay gente que no está hecha para ser líder o para ser primero del grupo, pero cuando eventualmente alguien me dice, oiga, yo creo que por ahí no es la cosa, lo agradezco mucho. Probablemente no lo apruebe de una, pero me lo llevo a la casa, lo digiero y la mayoría de veces que alguien no está de acuerdo conmigo termino cediendo, al menos en un alto porcentaje, porque finalmente quien está ya en el grupo de trabajo lo está evaluando a uno, desde que uno llegó temprano, no llegó temprano, si uno llega bien vestido, no llega bien vestido, en fin, si alguien es objeto de evaluación siempre, todos los segundos y todos los minutos de la vida, es el líder de proceso. A veces hay que llamar la atención cuando hay problemas de comunicación. Normalmente en lo que yo trabajo, que es un medio de comunicación, los problemas más graves son los de comunicación. Entonces, trato siempre de que exista alguien en el grupo encargado de que las comunicaciones internas del grupo sean efectivas, porque esa es una de mis debilidades. Yo tal vez soy muy informal y eso lo reconozco. Y entonces trato de tener a alguien de confianza que se encargue, y yo eso sí estoy encima de que las comunicaciones se cumplan. Cuando esto falta, hago primero, pues me da culpa porque soy consciente de que es una de mis debilidades, pero llamo la atención porque en la medida en que todos estemos conectados, pues las cosas fluyen más fáciles. Normalmente todo se dificulta en una interpretación, todo se atora en una autorización, todo se atora en alguien que no pide un permiso, y la verdad es que si los canales de comunicación están descontaminados, pues la cosa fluye. Eso es como las venas de uno. Si la sangre fluye tranquila, sin problemas, sin colesterol, sin esos problemas que obstruyen las venas, pues la circulación va a estar mejor. Es exactamente lo mismo en los procesos. En la medida en que se hagan más fáciles, pues mucho mejor. Y ahí también tiene que ver la definición de roles muchísimo. Cada uno ya sabe lo que tiene que hacer. Incluso en eso trato de no reunirme mucho. Creo que las reuniones contaminan las venas de los procesos. Tanta reunionitis termina en nada. Tampoco hay que ser dictador, pero si alguien ya sabe lo que tiene que hacer en un proceso, creo que el mejor síntoma es que no se necesitan reuniones cada 8 días, ni 15 días, ni 20 días. Para mí un líder a seguir es Jorge Valdano, uno de los tantos. La mayoría de mis líderes a seguir son directores técnicos de fútbol. Primero, pues porque es lo que me gusta, lo que me apasiona, pero porque son ejemplos de liderazgo gravísimos. Son personas que tienen que manejar normalmente a 22 o 30 jugadores de fútbol que no siempre tienen los mejores niveles de educación, que tienen grandes ambiciones individuales, y hay que lograrlos poner en pro de un objetivo colectivo, y además tienen que lidiar con directivos de fútbol y tienen que lidiar con una cantidad de personas y situaciones que dificultan el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, un líder a seguir hace muchos años es Jorge Valdano. Ahora hace poco publicó un libro que se llama Las 11 claves del liderazgo. Me parece fundamental. Me parece que en alguien que quiera emprender un liderazgo o que quiera estar al frente de un grupo, es fundamental seguir ese ABC, porque además no está lleno de tecnicismo, sino de situaciones de vida, que yo creo que al final manejar un grupo, direccionar un grupo, es más una cuestión de tacto, es una cuestión humana y una cuestión de tecnicismos. Un líder debe ser un gran ser humano, y cuando digo un gran ser humano no digo que sea bueno o malo, porque todos tenemos defectos, somos humanos, tenemos posibilidades de mejorar siempre, pero debe tener la sensibilidad de entender, de saber escuchar. Uno de los grandes problemas de los líderes es que no saben escuchar, no les hablan y no están oyendo, y es frustrante cuando alguien como miembro de un grupo habla y no le oyen, y uno sabe que no está viendo porque hay una terquedad, y la terquedad es parte de la capacidad o de la incapacidad de escuchar. Y lo otro, un buen líder debe conocer su talento, debe conocer las fortalezas de las personas que tiene a su cargo para definir los roles, debe ser intuitivo y debe ser inocente. Yo creo que es mejor que a uno le pasen las cosas negativas que pasan de vez en cuando porque fue inocente y esa otra persona o alguien del equipo se equivocó, y no por ser todo el tiempo prevenido y pensando que aquí voy a cerrar acá. Es importante liberarse de todas esas ataduras y ser inocente y mirar para adelante siempre. Un líder siempre debe mirar para adelante, no debe mirar para los lados ni para atrás, no debe echar codos, sino que debe estar caminando y debe lograr hacer que el equipo camine hacia adelante, nunca hacia los lados.
debe tener las metas claras, también es fundamental tener las metas claras desde el mismo inicio del proceso. Los proyectos donde he estado, he estado en proyectos donde han sido fruto de mi creatividad, por fortuna son los que más he disfrutado, porque dentro de lo que me conozco creo que es una de mis fortalezas. He también liderado proyectos que han partido de mi creatividad y que han sido un total fracaso, pero de eso se ha aprendido más que de los otros, porque uno de las derrotas aprende más que de las victorias. Y he estado en otros donde ya no han dependido de mi creatividad y donde he entrado como a enderezar las cargas. Esos también retos son bonitos, son retos muy bonitos. Normalmente son más difíciles porque ya están contaminados, pero ahí la clave de estos segundos es conocer la cultura empresarial del lugar a donde uno llega. Cuando me ha ido bien, que ha sido también muchas veces, es cuando he llegado a intentar imponer mi ley en un lugar donde hay una cultura empresarial de muchos años, y eso me ha costado mucho. ¿Qué me gusta más o qué me gusta menos? Pues no, los dos son retos, ¿no? Uno debe ser muy agradecido de quien deposita en uno la confianza, como uno debe ser agradecido de las personas que trabajan con uno porque están confiando en uno finalmente, ¿no? Simplemente que entre no solamente permito que vengan ideas, a veces me siento un poco cansado porque no hay ideas, pero hoy en día lo entiendo. Hay personas que no están para votar ideas, punto, y eso tampoco es malo, y pues finalmente por algo no son líderes del grupo, pero cuando llega una idea me siento que me están ayudando, y eso lo agradezco de una manera inmensa. Normalmente en grupos ya compactos tengo la fortuna de saber que las ideas vienen y fluyen por los canales que son, y no por debajo, y este mire y este otro, no, pues por lo menos dentro de la edición de las cuales les habla ahorita, siento que la gente confía en mí, y las ideas las agradezco, y las agradezco tanto que casi todas las ideas que vienen las implemento. ¿Cómo es la producción de los programas? La producción de los programas, trato de no tener reuniones nunca, pues salvo que haya un conato de crisis o algo parecido, pues sí, pero tengo las personas de la mesa tienen un rol definido y tienen una responsabilidad definida. Nadie llega a sentarse a hacer programa, todos tienen que preproducir y tienen unas labores, unas secciones que desarrollar, donde además yo noto cuando no las preprodujeron y lo exijo, y hay un equipo de producción también detrás. Con ese sí tengo un consejo de redacción telefónico o vía chat en las mañanas o en las tardes, depende del programa, y periódicamente pues cada programa, el día a día, a ese día a día le hago un seguimiento. Sin embargo, existe una cosa que en radio llamamos reloj, que es una escaleta de programa que ya está definida, y simplemente lo que hacemos es que las secciones se llenan con lo que cada miembro del grupo logró preproducir, con un grupo de lo que aquí llamamos productoras, que son las que implementan y ponen la escaleta, y ellas son mis jefes durante la emisión. Es decir, ellas me van diciendo, oye, estás demorado, no estás demorado, y yo les doy esa responsabilidad durante la emisión, porque yo tengo que estar al aire mirando que este se demore, que no se demore, afianzando los roles de las personas que están al aire, de la sexóloga, del que usa los sinónimos, del que siempre está bravo, pero al frente está el señor que pone las cuñas, y detrás están los productores a quienes les ruego encarecidamente el favor de ser mis jefes durante el programa. Que si yo participo en las decisiones importantes de la compañía donde trabajo, tengo voz, no tengo voto, pero siento que algunas veces me han oído para bien, porque han salido bien las cosas, y otras veces no tanto, pero hace parte pues de la vida. Digamos que importante es que uno conozca sus límites. A veces uno quiere cambiar el mundo y eso es loable y eso es muy bueno, pero uno también debe conocer los límites de uno y del lugar donde trabaja y de las personas que lo lideran a uno. No todas tienen cosas buenas y cosas malas. Las ideas de cada uno de los programas que he tenido pues han nacido un poco de pensar siempre en el consumidor nuestro final, tanto en televisión como en radio. Los programas de televisión nuestros son más radiales, pero todo partió de una base, y es cuando empezó a llegar el fútbol a la televisión, pues ya esos papas que pontificaban desde el estadio cuando nadie veía el partido por televisión, yo decía, pero estos señores están viendo una cosa que yo no estoy viendo, y le hablaban a uno con unos tecnicismos y unas cosas que hoy en día, con tanta gente que ve fútbol por televisión, pues
el televidente y el consumidor tiene más elementos de juicio. Yo creo que pensamos un día que la gente necesitaba menos pontífices y más amigos que vieran el partido como uno dentro de la rigurosidad que exige el periodismo y el conocimiento del juego y demás. Ahora que manejo temas de actualidad, trato de ponerme en el lugar del oyente. No sé, me hablan uno del procurador y del fiscal y de la contralora. ¿Cuál es la diferencia entre Procuraduría, Fiscalía y Contraloría? Yo creo que la clave está en uno siempre ponerse del lado del que está al otro lado, que tiene otras cantidad de actividades que desarrollar y tratar de ser un poquito la voz de esas personas, por lo menos de preguntar y preguntar y preguntar y preguntar mucho. No, tranquilo. No. Porque creo que la gente me sigue. Nunca me lo ha preguntado, pero creo que un poco tendrá que ver con la respuesta anterior, que es buscar que las personas, o buscar no, sino saber que las personas tienen al otro lado a alguien que se puede identificar con las maneras de uno, con lo que uno hace, con lo que uno expresa. Tratar de ser el oyente con una voz que tiene el micrófono, ponerse del lado del oyente y no en una tarima. Yo creo que las figuras nosotros somos vehículos y eso se nos olvida siempre, inventando lo que todas las mañanas cuando me levanto. Nosotros somos un puente, un vehículo, los importantes son los jugadores, los importantes son los personajes de la noticia y los importantes son los que están al otro lado. Nosotros no somos más que eso. Si nos ponemos en la tarima de artistas, pues creo que perdemos el año. Si eso le ha servido a algunas personas para que se identifiquen, pues creo que por ahí puede estar la clave. Que si yo creo que puedo influenciar la vida de alguien, pues yo creo que todos somos influenciadores desde nuestro rol en la vida, ¿no? Las personas que, no sé, cultivan el café y recogen los granos para que después podamos tomar café nosotros, pues nos están influenciando en nuestra vida y tenemos que ser agradecidos de ellos. Desde las pequeñas cosas hasta las más grandes, pues todos podemos ser influenciadores si tenemos claro nuestro rol en la vida. El rol mío en la vida es, pues, comunicar y comunicar como yo siento que lo debo hacer. Y es un poco también la idea de lo que yo le digo a las personas que trabajan conmigo. Sean ustedes, traten de ser lo que ustedes sientan que deben ser. Mi actitud frente a la falla de alguien del equipo, a ver, uno tampoco pues es el Dalai Lama. Hay días que uno está en malas pulgas y es un poquito más intolerante, pero me he dado cuenta que ante las fallas las personas reaccionan mejor ante un llamado de atención, primero respetuoso, segundo que se le haga caer en cuenta que cometió el error y por qué lo cometió y buscar las raíces del error e insinuarle y decirle de frente por qué es un error y por qué por ahí no es la cosa. Y yo creo que una crítica constructiva ante un error puede ser importante, pero también he aprendido con el paso del tiempo que hay personas con las que no hay caso, que hay personas que de verdad tienen malas intenciones. Hablaba ahorita de la inocencia y ya la tercera vez de un error de incumplimiento, de falta de interés, de dejadez con el compromiso, pues es un error que no solamente afecta a esa persona, sino que afecta a todo el grupo. He tenido la fortuna de que las pocas veces que se me han presentado ese tipo de cosas, el mismo equipo me ha llamado la atención y el mismo equipo me ha dicho, este señor se está tirando el trabajo nuestro. Entonces ha sido una decisión conjunta, entonces no tiene problema, pero uno debe ser respetuoso ante todo, ante la falla de los demás y entender que si alguien está comprometido y se equivoca de buena fe, se equivoca queriendo hacer las cosas bien. Sin embargo, hay que llamar la atención. ¿Cómo motivar a la gente? Pues hay unas motivaciones que dependen de uno. Digamos que la motivación máxima por la cual la mayoría de las personas trabajan no depende de uno, que es la motivación económica, eso depende de los presupuestos de la empresa. En el medio donde me desenvuelvo normalmente las motivaciones económicas pues no son las mejores. Entonces hay que buscar otros elementos de motivación. Y eso tiene que pasar por el amor al trabajo, el amor por lo que se hace, el saber que el trabajo de uno es un hobby, el saber que si nos tenemos que levantar, nosotros tenemos un gran problema y es levantarse a las 4 de la tarde un domingo de la cama con la familia e irse al campín a narrar un partido lloviendo. Hay cosas muy difíciles, pero por eso es fundamental que no le guste. Si no le guste, el señor no venga. A veces he tenido periodistas deportivos que entrevistaban y me dicen, no, listo, yo trabajo, pero el fin de semana no sirve porque no sirve no porque sea malo, sino porque no sirve. Alguien que no esté dispuesto a trabajar el fin de semana
en esto pues no sirve. Y por eso pues creo que la mayoría de las personas que han trabajado conmigo pues tienen compromiso. Otra forma de motivarnos, ya pasado el tiempo, es hoy ya usted puede, ya hay varios referentes en diferentes campos que han pasado por procesos que yo he tenido a bien direccionar, y esa es una motivación para mucha gente también, ¿no? Saber que este es un paso en la vida nomás, pero también que sepan que lo que se está haciendo hoy es el tiempo presente y hoy pensar en esto. ¿Listos?